Bienvenido a Casa sobre la Roca, Iglesia Cristiana Integral. Queremos que conozcas a Jesús y que ese encuentro transforme tu vida por completo. El 2018 es el año de la Reforma Integral y hoy Dios tiene un mensaje especial para ti. Es tiempo de disponer tu corazón. Bienvenido. Por favor, al libro de Oseas, capítulo 2. Oseas, capítulo 2. El profeta Oseas es uno de los que encarna la profecía. ¿A qué me refiero con esto? En el Antiguo Testamento nosotros encontramos lo que nos dice la Escritura de que el espíritu del profeta está sujeto al profeta. Y entonces veíamos cómo ellos muchas veces tenían que vivir lo que profetizaban, porque la esencia de la fe es vivir lo que predicamos y lo que creemos. Pero ellos lo vivían de una manera muy directa y a veces incomprensible para nosotros. Es así como, por ejemplo, Isaías, Dios en alguna oportunidad le pide que salga desnudo corriendo por la calle, ¿sí? Y soporta el mensaje que se va a traer. Esto no es para que nadie tome la idea, eso era en el Antiguo Testamento. Y entonces lo que hacían era: así dice el Señor, como el profeta, así es mi pueblo. Y entonces daban el mensaje. En otra oportunidad le pidió cosas tremendas: que hiciera una torta y que en la harina quedara mezclada con estiércol de vaca, que la cociera y que se comiera una porción. Y entonces hacía mostrando cómo mi pueblo se ha desviado, ha hecho esto, tal cosa. Y el profeta Oseas tal vez es una de las más difíciles de comprender, aún por los biblistas, los exégetas, el significado de la profecía de todo el contenido del libro. ¿Por qué? El libro está dividido en dos secciones. Una primera sección que es la vida del profeta como tal, capítulo 1, 2 y 3, y una segunda sección que es ya el desarrollo de la profecía, que es el capítulo 4 en adelante. Lo que Dios le dice a Oseas es que se case con una mujer que es prostituta, y él tiene que llegar al lugar donde se comerciaba en la época y pagar 15 siclos, 15 monedas de plata para tomar a la mujer y llevársela para su casa. Le dice que la va a llevar a su casa, pero que no va a tener intimidad con ella. Y esto lo que nos demuestra es la línea que quiere Dios decirle al pueblo en ese momento. Les está diciendo que hay un tipo de infidelidad que es físico, que es la falta al matrimonio, y hay una infidelidad que es una prostitución espiritual, que es tener dioses ajenos. El pueblo había dejado a Dios, y con eso está mostrando en la vida del profeta cómo Dios estaba viviendo con un pueblo, con una nación que le había sido infiel, y sin embargo le está dando una oportunidad para que sea transformada. En ese contexto nos ubicamos en el capítulo 2, versos 14 y 15, en donde leemos lo siguiente: por eso ahora voy a seducirla, me la llevaré al desierto y le hablaré con ternura. Allí le devolveré sus viñedos y convertiré el valle de la desgracia en el paso de la esperanza. Padre, te doy las gracias por tu palabra que hoy podemos proclamar en este lugar. No sin pedirte, Señor, que nuestros entendimientos sean hoy tocados por ti. Que nuestra vida sea transformada por esta palabra, que sea luz para nosotros, pan para nuestras almas, Señor, bebida espiritual para nuestras vidas, para sustentarlas. Guía nuestro entendimiento, fortalece nuestra fe, Señor, y te pido que podamos llevar esta palabra al ejercicio diario de la práctica, Señor, con la cual tú esperas que nos movamos y vivamos. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. El pasaje nos deja ver claramente los medios que Dios utiliza para restituir y para transformar, que es la finalidad. Son tres, básicamente.
está la atracción, el movimiento y la ternura. Van a ser los capítulos de la prédica. El primero entonces es la atracción. No me voy a detener mucho en esto. Ahora voy a seducirla. Quizá en nuestro contexto, no sé si les ocurre lo mismo que a mí, pensamos en la palabra seducción como una palabra que tiene ya de hecho una inclinación hacia algo inadecuado. Pero la palabra en sí misma es neutra. ¿Por qué? Porque lo que significa es lo siguiente: cautivar el carácter. Uno puede cautivar el carácter para lo bueno o cautivarlo para lo pecaminoso. Además nos dice que es cautivar la disposición, entonces ya tiene que ver con la actitud. También nos afirma que es la forma como se cautiva el alma, es decir, mente, emociones y voluntad, o como se cautiva también el espíritu de alguien. Entonces tiene que ver esto con nuestro ejercicio integral de personas, nuestro espíritu, nuestra alma y nuestro cuerpo. El objetivo finalmente de Dios, que es lo que tenemos que enmarcar y remarcar, es atraernos para que nosotros aprendamos, para que nosotros crezcamos, nos afirmemos, maduremos y también sirvamos. Hay que servir para algo, ¿no? ¿Por qué están tan callados? Me están preocupando. ¿Están bien? Dile que tiene izquierda, derecha, sería bueno que sirvieras para algo. Digo yo, dígale. Muy bien. El profeta Jeremías pasó a la historia por algunos de los estudiosos que lo denominaron el profeta llorón. Un hombre, bueno, no sé si eso sea bullying contra Jeremías, pero era reconocido obviamente por el tipo de escritura que tiene. Es un profeta que continuamente estaba hablando de diferentes circunstancias. En una de ellas, y hablando de ese contexto de los profetas que les comentaba hace un momento en el Antiguo Testamento, ocurre algo. El profeta recibía un mensaje de parte de Dios. Dios se paraba delante sobre todo de las autoridades y les decía: así les dice el Señor, ustedes tienen que portarse juiciosos con esto y con esto. Y entonces a Jeremías, en respuesta al mensaje, lo cogían y lo metían entre un hueco, en una letrina. Él salía, se iba para su casa, se bañaba, se sentaba y oraba y le decía: ¿y ahora qué digo? Vaya y dígale lo mismo porque no me han parado bolas. Y entonces el tipo se iba, se paraba en la puerta, les decía lo mismo. ¿Y saben qué hacían con él? Lo cogían, lo metían entre un hueco, lo dejaban ahí unos días, aguantando hambre, aguantando la hediondez del lugar donde lo metían, lo sacaban, el tipo se iba para su casa, se bañaba, se arreglaba, descansaba, oraba y le decía: ¿y ahora qué digo? Vas y les dices lo mismo porque no han cambiado. Él iba y les decía lo mismo. ¿Y saben qué hacían con él? No se imaginan lo que hacían con él. Lo metían entre un hueco. Y un día Jeremías fue a la casa, se bañó, se levantó, se sentó en su escritorio, escribió una carta, la metió entre un sobre y se fue a la oficina del director de Dios. ¿Quién? Jeremías. Sigue. Entró, sacó la carta del sobre, la abrió, la puso de manera que el Señor la pudiera leer y le dijo: renuncio, irrevocable. Dios miró a Jeremías y le dijo: Jeremías, ¿qué pasó? Siéntate. No, yo no me quiero ni sentar. Siéntate. Listo, está bien, me siento. ¿Qué pasa contigo? ¿Qué pasa conmigo? Cada vez que voy a hablar algo me cogen y me meten entre un hueco. Cuando te encuentres en un hueco, hay una cosa que no puedes hacer: es cavar más. No cabes más, ¿sí? Del hueco hay es que salir. Entonces Dios necesitaba además sacar del hueco, no físico, sino del hueco emocional en el que se encontraba el profeta. Y entonces le dijo: espérate un segundo, ¿qué pasa contigo? ¿Cómo te sientes? Quiero que me expreses lo que está ocurriendo. No, mira, yo estoy desesperado con esto, siempre hago lo mismo, siempre me dicen, siempre. Y Dios lo miró con ternura, lo miró con dulzura, ¿sí? Como un padre a un hijo que le quiere enseñar algo. Y lo convenció. ¿Y saben cuál fue la respuesta de Jeremías?
En el capítulo 20, verso 7 le dice: me sedujiste, Señor, y yo me dejé seducir. Fuiste más fuerte que yo y me venciste. Lo que quiero decirte con esto es sencillo: no pelees con Dios. No pelees con Dios. Dile a que tienes izquierda, derecha: no pelees con Dios. Tienes que entender que Dios está obrando en favor tuyo. Que a veces las circunstancias no son las que nosotros queremos, las que anhelamos, las que deseamos, pero Dios sigue estando en favor nuestro. Sigue edificando nuestras vidas y va a seguir atrayéndonos hacia Él. Nosotros podemos querer incluso renunciar, pero vamos a ser atraídos una vez más a sus brazos. Siempre. Si yo me demoro mucho, si yo quiero guardar una distancia, lo que voy a hacer simplemente es a extender los tiempos del sufrimiento mío. Y no vale la pena. Como lo he predicado en otros sermones, no vale la pena ser carnal. El segundo capítulo es el movimiento. Es el segundo medio que Dios usa. Ya vimos que el primero es atracción. Nos atrae. Ven para acá, ven, hablamos. ¿Sí? Ven, siéntate. Vámonos los dos. Y nos mueve. Me la llevaré al desierto. ¿Qué frase? Nosotros creo que no queremos oír esa frase. ¿Alguien quiere estar en la prueba o en el desierto? Yo hace rato no estoy en una prueba. Nadie. No queremos eso en nuestra vida. Para nada. Cuando hablamos del desierto en la Biblia, tenemos que ir a una figura monumental del desierto: Moisés. Moisés tiene tanto para decirnos, tanto para enseñarnos. Él nos deja ver en su propia vida lo que ocurre cuando somos trasladados, movidos, para que Dios trabaje en nosotros. Porque el desierto es una fábrica. Y allí es donde vamos a probar de qué estamos hechos y hacia dónde nos estamos dirigiendo, o qué decisión vamos a tomar. Y el desierto, mis queridos, no lo podemos evitar. No hay manera de rodearlo, no hay manera de saltarlo, ni podemos abrir al estilo del Chapo un hueco por debajo del desierto para salir a la tierra prometida. Entonces, ¿qué pasó con Moisés? Voy a mencionar 3 cosas. La primera de ellas es que en el desierto estuvo a solas con Dios. Eso es lo maravilloso del desierto. Por eso el sermón de hoy se titula: la soledad es mejor acompañada. Cuando nosotros vamos al desierto, nadie más va con nosotros. Nadie más puede acompañarnos, sino solamente Dios, si nosotros estamos entendiendo lo que está ocurriendo. Si lo invitamos a que nos guíe en las horas de prueba, en las horas de la dificultad. Pero en el desierto ocurre algo tremendo. En el desierto eliminamos las distracciones, porque pierden relevancia cosas que normalmente son aparentemente importantes para nosotros. En el desierto no hay conexión eléctrica, no hay wifi, por tanto nos vamos a quedar sin teléfono celular. De esta manera nos va a tocar volver a lo más rústico, a lo esencial de la vida, donde no vamos a tener nada más que distraernos, porque no podemos sentarnos a verdad que no hay luz. Y nos encontramos que hay una situación en donde todo pierde relevancia. De hecho, no es importante tenerlo. ¿Por qué? Porque necesitamos trabajar en otros aspectos y en otras áreas de nuestra vida. Este hombre estuvo en el desierto 40 años. Tuvo 40 años para reflexionar, 40 años para oír la voz de Dios. Lo que quiero decirles es que hoy se dedica poco tiempo para estar con Dios. Nosotros queremos resultados extraordinarios en nuestra vida. Yo los quiero. ¿Cuántos quieren resultados extraordinarios? Bueno, no se gana nada extraordinario siendo ordinario. La diferencia entre lo ordinario y lo extraordinario, ¿qué es? Lo extra. No les voy a cobrar nada por eso.
Gracias. No pasan cosas extraordinarias si nosotros no tenemos el ingrediente extra. No van a pasar. Podemos anhelarlas, podemos idealizarlas, pero no van a ocurrir si no le aplicamos el elemento extra. ¿Qué es lo que quiero decirles a ustedes también? Que hoy en día estamos teniendo poco tiempo para ser espirituales. No estamos sacando tiempo para ser espirituales. Entonces nos levantamos con la firme decisión: tenemos que orar y leer la Biblia. Entonces cuando nos vamos a levantar nos tropezamos con los zapatos y los pantalones y decimos, esto hay que llevarlo antes de orar al cesto de la ropa sucia, y lo tomamos y lo llevamos y decimos, pero ¿por qué no lo metemos de una vez a lavar? Entonces armamos la lavadora, echamos el jabón, le ponemos el rinse, lo que sea, cerramos y ponemos, y cuando salimos pasamos por los platos y vemos que están los platos del día anterior ahí y decimos, esto me quita 2 minutos y lavamos los platos, pero decimos, de una vez dejemos haciendo el café y el desayuno, con eso cuando ya terminemos de orar, ya esto va a ser más rápido, y nos damos cuenta y decimos, pero ¿nos vamos a bañar? No, ya no alcanzo a bañarme, entonces nos vamos sin bañar. Y no alcanzamos a orar, porque no tuvimos tiempo para ser espirituales. Pero en el camino le decimos a Dios, haz que pase algo sobrenatural. Pero no tuvimos tiempo para ser espirituales. No estamos quizá permitiéndonos las disciplinas que a nosotros nos van a permitir ver una vida extraordinaria. Disciplinas que transforman. Disciplinas que nos proveen la información por la mañana de lo que vamos a vivir en el día sin darnos cuenta. Y a veces el costo de tener que llegar hasta esa reflexión de preguntarnos, ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Por qué ocurre esto? Es la incapacitación. Llegamos al punto donde nos tienen que incapacitar para que reflexionemos. Terminamos pagando la factura que nos cobra la vida con nuestra salud, con el estrés, con el cansancio, con el descuido físico, con el descuido afectivo, con el descuido familiar, laboral, etc. Maxwell dice, si usted está corriendo continuamente y no deja tiempo para estar a solas con Dios, cambie sus hábitos. Punto. No quiere obligarlo a que lo envíe al desierto para lograr su atención, para que reflexionemos. Lo siguiente que ocurrió con Moisés es que Moisés tuvo que ser honesto con Dios. En el desierto se liberó de todas las distracciones y vio que tenía que darse cuenta que Dios es importante en su vida. Lo segundo es que tenía que ser honesto con Dios. En el evento de la zarza que ardía ya era un hombre distinto. Quiero que piensen en esto. Él duró 3 periodos de su vida, cada uno de 40 años. 40 años en Egipto, siendo educado en las mejores universidades, con los mejores tutores, con los viajes que él quería y con la posibilidad de llegar a ser el hombre más poderoso del mundo conocido, Faraón. Pero a los 40 años tomó una decisión. Tomó una decisión soberbia. Vio a un hombre egipcio que abusaba de uno de sus parientes. Y a él le pareció que matarlo era una causa justa. Y lo cogió y le pegó 3 pepazos y lo mandó para el otro lado. Cogió el cuerpo, lo enterró y nadie se dio cuenta. Al otro día sale diciendo, alguien tiene que hacer algo, yo soy ese alguien. Con esto quiero decir lo que he dicho en otras oportunidades, que Moisés no les mandó al egipcio los de la moto, él era el de la moto. Y entonces nos encontramos con que él va a donde unos hermanos suyos de familia, su sangre, les dice, ¿por qué pelean, hermanos míos? Y se voltea uno y le dice, ¿qué? ¿Nos va a matar o qué? ¿Como mató ayer al egipcio? El tipo dice, oye, ¿esta gente cómo supo? Y se vuela. Se va al rincón, al desierto,
donde no puede conectarse, porque si conectan le van a hacer seguimiento a la tarjeta de crédito, le van a hacer seguimiento al celular, le van a hacer seguimiento a sus redes sociales y se van a dar cuenta dónde va a estar ubicado. Y el tipo se esconde, 40 años nada más, ya tiene 80. Ha estado 40 años mirando el mismo paisaje todos los días de su vida en un desierto. Pero en Éxodo, cuando Dios aparece, nos deja ver la palabra que él era un hombre distinto. La arrogancia de sus 40 se había convertido a los 80 por causa del desierto en humildad. Y en Éxodo capítulo 3, verso 11 nos dice: pero Moisés le dijo a Dios: ¿y quién soy yo para presentarme ante el faraón y sacar de Egipto a los israelitas? ¿Quién era? ¿Quién era? El tipo era el sucesor del faraón. Pero Dios no iba a usar ese argumento, porque no era el lugar de Moisés. Era otro su lugar. Y Moisés se creía fuerte en la mitad de su vida, pero en el punto donde estaba, ya no lo era. Pero ahora, su fortaleza consistía en que era consciente de su debilidad y que necesitaba ser honesto con Dios, porque era el punto de partida. Porque solo en la humildad somos usados por Dios. Debía aprender a oír y a ver la manifestación de Dios. Y comprendió esto: el cambio es una decisión. El cambio es ahora, pero la transformación va a ser durante el resto de la vida. Y él aprendió a mirarse entonces con honestidad, como tú y yo debemos aprender. Reconocer las debilidades, humillarnos delante de Dios, si queremos ser usados por Dios, si queremos vidas extraordinarias. Tengo que decirles que el cristianismo no se vive con mediocridad. El cristianismo es una vida extraordinaria. No es una vida ordinaria. No es una vida ordinaria. Es extraordinaria. Lo tercero es que fue consciente de su necesidad de Dios. El desierto nos deja ver que necesitamos a Dios. Las pruebas nos recuerdan que hay alguien arriba que mira para abajo y que está esperando que nosotros le busquemos. Está esperando que levantemos la mano y que solicitemos su ayuda. Pero ¿qué se necesita para sentir, para determinar que realmente necesitamos a Dios? Eso pues funciona distinto en cada persona. Básicamente hay dos formas. Uno es por una decisión propia. A veces son por las circunstancias. Podemos voluntariamente decirle: yo te quiero conocer, o podemos esperar a que nos arrodillen las circunstancias. No hagan esto en casa, jóvenes. Cuando mis papás dejaron de llevarme al bus del colegio, yo me iba solo, y era tal lo que yo sentía en mi alma de buscar a Dios, que yo me escondía del bus, detrás de un muro o detrás de un montículo que había en un parque, y esperaba que pasara el bus. Y cuando el bus se iba, yo me cogía mi maletín, mi morral, me iba para la iglesia, no hagan esto en casa, y dejaba el morral, digo, porque es que si no van a perder el año como me lo tiré yo en esa época. Y entonces ponía el morral en la banca de la iglesia, de la parroquia del barrio, y me sentaba y miraba hacia el altar, específicamente el crucifijo, y le decía: háblame, dime algo. Y me quedaba desde las 7 de la mañana hasta las 3 de la tarde, sentado, esperando que Dios me dijera algo. No sé si eso era una estupidez o una espiritualidad muy fuerte. En mi inconsciente juvenil, tal vez estaba haciendo eco una película que ya en esa época era un clásico, que se llamaba Marcelino Pan y Vino.
No se rían. No se rían que era un clásico. En esta un joven, yo realmente no me acuerdo claramente de la película, pero recuerdo unos apartes. Un joven era acólito de una iglesia y llevando al sótano algo desde la sacristía, él ve que hay una manta que cubre algo extraño y la quita y es un viejo Cristo que habían desechado, habían cambiado. Y él de pronto ve, se queda mirándolo y el Cristo abre los ojos y le comienza a hablar. Imagínense cómo impactó mi inocencia esa imagen, casi que era una película de terror. Pero en algún momento yo llegué a pensar que eso podría ocurrir y yo pasaba las horas sentado esperando que el Cristo me hablara. Gracias, Señor, que nunca me hablaste de esa manera, porque creo que hubiera salido corriendo, entre otras cosas. Entonces nos hubiéramos perdido de todo el peliculón. Y yo esperaba, había en mí una necesidad de oír a Dios. No sé por qué. Toda la vida me ha ocurrido, toda la vida. Puedo decir que soy un hombre espiritual, no porque esté más avanzado en mi conocimiento de Dios que otros, sino porque siempre he sentido la necesidad de buscar a Dios. Entonces, como no me habló en esas largas esperas, y después de haberme tirado como 4 años, me metí buscando la espiritualidad en el espiritismo. Y entonces comencé a transitar en medio del desdoblamiento, del rosacrucismo, de la nueva era, de la brujería, de los rituales, de cualquier cantidad de cosas con escasos 14 años, 15 años. Fue mucho lo que me robaron en esa época, ¿sí? De una etapa de mi vida que era muy importante, pero Dios devuelve lo que nos es robado, siempre. Eso será material de otra historia, pero lo que quiero decirles es que finalmente comencé a profundizar en estos temas y en alguna oportunidad me hicieron creer que yo era Dios, porque es la oferta de la nueva era. Y entonces comencé a transitar en eso y a ver que se desataban una serie de poderes que son característicos de estas circunstancias, de estas lides. Y entonces lo comencé a ver, pero llegó un momento en donde eso era tan fuerte, tan supremamente fuerte, que las personas, las damas rosacruces que me acompañaban a mí, no me podían llevar a ciertos lugares, sino que tenía que entrar yo solo, por el calado de la espiritualidad y de las circunstancias y los rituales que allí se llevaban a cabo. Eran cosas espirituales donde veía la manipulación del fuego, de una cantidad de cosas de una manera impresionante. Y entonces fui ahondando, fui profundizando el hueco y llegó un momento donde me di cuenta que este asunto de que soy Dios no estaba funcionando. Yo llego y me devuelvo y digo, ¿y entonces ahora qué cogemos? Y llegó un punto donde pensé en que como nosotros reencarnábamos según la nueva era, entonces podría terminar una etapa en mi proceso evolutivo, entre comillas. Y fue cuando Cristo se atravesó en mi camino. Fue el 7 de septiembre de 1988 y la necesidad de Dios fue satisfecha en un desierto, en el desierto de mi alma y de mi espíritu, en el desierto de los 14, 15, 16 años, a los 17 cuando Cristo se cruzó en mi camino. Y entonces lo que era un hambre personal, las circunstancias me lo ratificaron y Dios estaba atento y se cruzó cuando ya era la hora que yo necesitaba cruzarme con Él. A Moisés le tomó 40 años para descubrirlo. ¿Cuánto tiempo te va a tomar a ti? ¿Cuánto tiempo te ha tomado a ti llegar a darte cuenta de la necesidad en todas las áreas de tu vida? En todas. Porque Dios no es Señor solamente de unas porciones de nuestra existencia. Él no medio murió en la cruz por nosotros, sino que lo entregó todo para que le demos todo. Y Moisés necesitaba llegar, como cada uno de nosotros, a ese punto. Les voy a decir por qué.
Porque la fe no tiene reversa. La fe no conoce lo que significa el espejo retrovisor para dirigirse hacia allá. Solamente ve en el espejo retrovisor la obra que Dios ha hecho para que sigamos hacia adelante. No hay giros en U, no hay salidas del camino. Esto es una decisión que vamos hacia adelante. Pero aquí es donde está el drama de muchas personas que en medio de las dificultades del desierto vuelven a batallar con sus viejos y rancios temores del pasado, a creer que una vez más se está repitiendo el ciclo, cuando Dios vino y cortó el ciclo. Pero es el mensaje que envía Satanás, el mundo y la naturaleza pecaminosa. Hacerte creer o querer convencerte una vez más que se están repitiendo las historias sobre las cuales ya obtuviste la victoria. Es como que te dijeran que vuelvas a estudiar la universidad cuando ya tienes el grado en las manos. Ya ese ciclo se cerró, renuncia a ello. Y tienes que saber hacia dónde te estás moviendo, porque las pruebas que has pasado, porque los desiertos que has cruzado, deben haberte forjado de tal manera el temple y el carácter para que tú puedas decir: seguimos adelante contigo, Señor. En el libro de Hebreos capítulo 10, verso 35 al 39 nos recuerda esto la Escritura. Así que no pierdan la confianza. Dile que tienes izquierda, derecha, no pierdas la confianza, porque esta será grandemente recompensada. Y escuchen esto: ustedes necesitan perseverar. Dile que tiene cerca, persevera. Para que después de haber cumplido la voluntad de Dios, reciban lo que Él ha prometido. Pues dentro de muy poco tiempo, el que ha de venir, vendrá y no tardará. Pero mi justo vivirá por la fe, y si vuelve atrás, no será de mi agrado. Pero nosotros no somos de los que se vuelven atrás y acaban por perderse, sino de los que tienen fe y preservan su vida. Sigue adelante, porque el premio es la vida. Algo similar ocurrió con un gran hombre también, otro de los íconos de la antigüedad en la fe judeocristiana, Abraham, el padre de la fe. En el libro de Romanos capítulo 4, versos 18 al 21, nos dice de la historia que ocurrió cuando Dios le promete a él que va a tener un hijo. Él está en una situación compleja. Dios le dijo: tú vas a tener un hijo, que será tu heredero. Él pensaba que era alguien que le ayudaba y que había trabajado con él bastantes años. Pero le dice: no, no es él. Tú vas a tener un hijo. Y entonces él fue y le contó a la mujer, a Sara. Y Sara le dio risa. ¿Por qué? Porque quizá Abraham estaba parado frente al espejo pensando en la promesa de Dios. Y él se miraba y trataba de ver por dónde podría sacar un poco de fuerza para tener un hijo. Y entonces volteaba a mirar a la mujer y decía: Señor, tú eres bromista, ¿no? Contra toda esperanza, Abraham creyó y esperó. Contra toda esperanza. Contra toda esperanza. Todos sabían que ahí no había nada que hacer. Solamente uno sabía que se podía hacer algo: Dios. Es todo lo que necesitamos. Contra toda esperanza Abraham creyó y esperó, y de este modo llegó a ser padre de muchas naciones, tal como se lo había dicho: así de numerosa será tu descendencia. Su fe no flaqueó, aunque reconocía, ahí donde estaba parado frente al espejo, que su cuerpo estaba como muerto, pues ya tenía unos 100 años. Moisés tenía 80, Abraham 100. ¿Seguimos contando? Y que también estaba muerta la matriz de Sara. Ante la promesa de Dios no vaciló como un incrédulo, sino que se reafirmó en su fe y dio gloria a Dios, plenamente convencido de que Dios tenía poder para cumplir lo que había prometido. ¿Por qué? Porque Abraham estaba en un punto de no retorno. Porque Abraham ya había pasado por los desiertos, ya había probado la necesidad de Dios y había visto su mano obrar en su vida. El desierto revela la necesidad de Dios. Señor, tú lo dices, mi realidad me dice otra cosa, pero yo apuesto por ti. Nadie más
tiene por qué apostar por eso. No necesitas la aprobación de nadie para apostar por lo que Dios ha apostado. Pero tienes que saber en qué está apostando Dios en tu vida. ¿Y cuáles son esas promesas? Porque el desierto va a permitir que esa circunstancia difícil, que ese momento, que ese tiempo, que esa prueba, que esa necedad o esa falta de sabiduría va finalmente a mostrarte que necesitas de Dios. Y debes saber esto: no puedes ser tercamente autosuficiente y al mismo tiempo tener sed de Dios. Hay que escoger una de las dos. O ser autosuficiente y desbaratarse en el intento, o tener sed de Dios, y el desierto te ayuda a entenderlo. Volvemos con el profeta Jeremías. En el libro de Lamentaciones, hágame el favor el nombre, en el capítulo 3, verso 19 en adelante, nos recuerda esto, la palabra. Recuerda que ando errante y afligido, que estoy saturado de hiel y amargura. Siempre tengo esto presente y por eso me deprimo. El profeta Jeremías vivía deprimido por el mensaje que ya explicamos hace un momento, la calidad de su mensaje, la confrontación que generaba, pero también porque era una persona melancólica. Y entonces, como melancólico, siempre tenía presente lo amargo, lo difícil, lo problemático, lo oscuro, lo que era de para arriba. Siempre. ¿Y cuál era el resultado? Pues la depresión. Es lógico. Tenía que romper ese ciclo. Tenía que romper la visión de ver las cosas malas para no caer en circunstancias que le iban a robar la esperanza. Porque lo que Dios está construyendo es cambiar el valle de la desgracia por el valle de la esperanza. Y entonces concluye esto. Pero hay algo más que me viene a la memoria. Aquí es donde viene un brillo de sabiduría en la vida del profeta, lo cual me llena de esperanza. El gran amor del Señor nunca se acaba y su compasión jamás se agota. Si él no conociera a Dios, ¿a qué le iba a echar mano? ¿A qué? Se iba a quedar sumido en la depresión. Pero él conocía algo de Dios, conocía lo suficiente, que el gran amor del Señor nunca se acaba y que su fidelidad y compasión son inagotables, que cada mañana se renuevan sus bondades, es un día nuevo cada día, que su fidelidad es supremamente grande. Por lo tanto, se afirmó en eso y dijo: el Señor es todo lo que tengo, en Él esperaré. Había perdido todo, pero no al Señor. Bueno es el Señor con quienes en Él confían, con todos los que lo buscan. Bueno es esperar calladamente que el Señor venga a salvarnos. Bueno es que el hombre aprenda a llevar el yugo desde su juventud. Y por tercero y último, está la ternura. El otro medio que Dios usa, la ternura. Esto me sorprendió a mí. Esto desbarata cualquier arrogancia, cualquier corazón endurecido. He aquí voy a seducirla, me la llevaré al desierto y allí le hablaré con ternura. La ternura es un sentimiento de cariño entrañable. Eso es la ternura. Dios no viene con un mazo, ni con un rayo en su mano, ni con el ceño fruncido. Dios viene con ternura. En Oseas capítulo 11, en el verso 1 nos dice: desde que Israel era niño, yo lo amé. De Egipto, el desierto, llamé a mi hijo, pero cuanto más lo llamaba, más se alejaba de mí. Ofrecía sacrificios a sus falsos dioses y quemaba incienso a las imágenes. Una religiosidad mal entendida, apartada de Dios. Un suplemento espiritual. Dios no va con eso. Con Dios es todo o nada. Yo fui
quien enseñó a caminar a Efraín. Yo fui quien lo tomó de la mano, pero él no quiso reconocer que era yo quien lo sanaba. Lo atraje con cuerdas de ternura, lo atraje con lazos de amor. Le quité de la cerviz el yugo y con ternura me acerqué para alimentarlo. Mis queridos, el mensaje es simple. La ternura de Dios nos libera. Me la llevaré al desierto y allí le hablaré con ternura. Presta atención. En el desierto nos quitamos de encima lo que nos distrae, porque tenemos toda la atención. En el desierto mengua la soberbia, porque nos damos cuenta de que no somos autosuficientes. Y en el desierto no tenemos prevenciones, porque somos tal cual lo que somos nosotros. No hay nada que aparentar, no hay nada que mostrar, no hay nada sobre lo cual nosotros podamos dárnoslas delante de nadie, ni siquiera, por supuesto, de Dios, mucho menos de Dios. Entonces, cuando nosotros llegamos a este punto y entendemos el momento, el lugar, sea por nuestra propia falta de sabiduría o porque Dios nos está sacando de la esclavitud para llevarnos a la promesa, para ponernos y sentarnos en una tierra donde vamos a fructificar y a crecer, nosotros tenemos que entender que ese tramo hay que atravesarlo. Y vas a tener que decidir si te quieres devolver, si te quieres morir ahí o si quieres confiar en Dios y salir al otro lado. Y ahí, si es tu decisión, estás parado, preparado para dar el siguiente paso. ¿Quieren que les diga cuál es? No, si no quieren no se los digo. ¿Quieren que les diga cuál es el siguiente paso? Vengan el próximo domingo y se los digo. Lo que debemos saber por ahora es que en la soledad del desierto, Dios es tu compañía que te transforma. Padre, yo te doy las gracias por tu palabra, que recibimos y atesoramos en nuestro corazón, Señor, para caminar en ella, vivirla, Señor, y ser transformados definitivamente para siempre. Yo te pido que hoy tengamos la entereza en nuestro carácter, el entendimiento dispuesto para ti, Señor, para saber que quien más necesitamos en este momento es a ti, es de tu presencia, de tu poder y de tu amor, que con eso lo tenemos asegurado todo, Señor. No permitas que nos distraigamos, no permitas que nos creamos autosuficientes, que no te necesitamos. No permitas, Señor, que lleguemos al momento donde rechacemos la ternura con la cual tú nos quieres edificar y fortalecer, sino que nos levantemos y caminemos sostenidos por tu mano una vez más, por tu amor, Señor, una vez más, y podamos ver la gloria del que habitó en la zarza, en medio de nuestro camino, con esa palabra que alumbra nuestra fe, nuestro entendimiento y nuestra vida. En Cristo Jesús, amén y amén. Sabemos que Dios llegó a tu corazón con una palabra especial. Repite en voz alta, después de mí, esta sencilla oración. Amado Jesús, te doy gracias. Reconozco que soy pecador, pero también reconozco que tú, Jesús, eres Dios, que te hiciste hombre, moriste y resucitaste. Te abro la puerta de mi corazón. Haz de mí la persona que tú quieres que yo sea. Te recibo ahora mismo como mi Señor y mi Salvador. En Cristo Jesús. Amén. Si acabas de hacer esta oración, la palabra de Dios dice que naciste de nuevo, que eres una nueva persona. Te invitamos a dar el siguiente paso en tu proceso. Somos una iglesia de amor y queremos acompañarte y ayudarte en esta nueva vida. Ingresa a www.casarroca.org. Conéctate, crece, sirve. Seguimos en contacto.